El Advaita insiste en que los métodos para estimular o potenciar la concentración en la yo-soidad no van dirigidos a adquirir nada. Por lo tanto, hay que censurar, por falsos, esos planteamientos que incitan a aumentar el foco de conciencia o a crecer espiritualmente, que convierten el Atman en un objeto móvil sometido a todo tipo de condicionamientos. El Advaita insiste en algo evidente: no somos más o menos ser o espíritu, porque eso no se adquiere, ya lo somos. ¿Para qué sirve la práctica meditativa? Los maestros del Advaita concuerdan en afirmar que ningún método puede llevar a la verdad o al sí mismo. A lo más, el método puede contribuir a disciplinar la mente durante un cierto tiempo. Ramana enseñaba que la realización de sí mismo no admite progreso, porque si ello fuera algo a obtener en el futuro, habría la misma posibilidad de que se pudiera perder. La verdadera finalidad de la práctica no se encamina, por tanto, a tomar conciencia del ser que ya somos, sino a desenmascarar a quien no somos, a desalojar o desprenderse de las adherencias genéticas y culturales, vasanas. La paradoja de todo esto es que la propia práctica ya forma parte del yo soy y puede convertirse en un apego más o vasana. Por eso se dice que la práctica puede producir atletas o campeones de la beatitud cegados de orgullo espiritual. Y por eso también se dice que en última instancia el objetivo de la práctica reside en rendirse a la evidencia de que ningún esfuerzo te acerca a eso y que por tanto la práctica solo se mueve en el ámbito de la dualidad, que es el de yo soy. Una de las convicciones más importantes que sobrevienen tras la incesante práctica meditativa consiste en comprender quién es el que busca y qué es lo que se busca. Luchamos instintivamente y creemos que eso sirve de ayuda, cuando en realidad es esa lucha en sí misma lo que constituye el problema. La lucha, la búsqueda, no es más que el sentido de yo individual intentando perpetuar su historia. No hay nada que buscar. La ilusión es la apariencia de separación. No hay nada que esté separado, nada. Solo hay uno, no dos. Y eso es. Y todo lo demás no es. La liberación real parte de aceptar que, como individuo, somos nada, y que, por tanto, el punto de vista de un hacedor individual es mera sugestión o espejismo que recrea constantemente los eventos de la vida, otorgándoles una imaginaria causalidad. La conclusión es que ningún esfuerzo lleva a la realización, aunque ayuda a aquietar la mente. Son diversos los métodos y técnicas que se proponen la experiencia de la no dualidad, aunque todos ellos coinciden en la necesidad de sosegar la mente y desapegarse de los pensamientos para que la realidad que está detrás de ellos se haga evidente. El principal método para experimentar la no dualidad es la meditación. Como decía Nisargadatta, la meditación es un intento deliberado de penetrar en los estados más altos de la conciencia y finalmente ir más allá de ella. El Vedanta Advaita previene al buscador del culto excesivo a los métodos de meditación. Lo que debería ser una ayuda o muleta para el principiante puede convertirse en un fardo insuperable. Y es que cuando se practica la meditación, conviene preguntarse: ¿quién medita? El sí mismo, el yo, Atman, no necesita meditar. Es la mente agitada la que se embarca en esa actividad buscando sensaciones.
Ciertamente la meditación ayuda a los estratos inconscientes de nuestro psiquismo a aflorar, a aceptar y superar antiguos recuerdos y frustraciones reprimidas, proporcionando un cierto alivio, preparando la base sobre la que practicar la autoindagación. Comprender estas esenciales reglas del juego, lila, de Maya, ayuda a no albergar falsas expectativas cuando no se obtienen los resultados deseados. Uno de los medios para favorecer la atención es la concentración sobre un único objeto. El objetivo del meditador se encamina a arrinconar los pensamientos y ampliar el espacio-tiempo de autoconciencia mediante la atención sostenida. Pero mantener la atención es tan difícil como lograr que el humo de un bastoncillo de incienso se detenga. La experiencia milenaria de la India ha desarrollado ciertas técnicas para facilitar la capacidad de mantener la atención en uno mismo. El ayuno, yama, la disciplina del cuerpo, asana, el ritmo de la respiración, pranayama, la privación sensorial, pratyahara, la concentración, dharana, de la raíz, mantener apretado en el sentido de fijación del pensamiento en un único punto. Así, por ejemplo, la concentración sobre un objeto único, ekagrata, sea un objeto físico, el entrecejo, la punta de la nariz, una fuente luminosa, etc., o un pensamiento, una verdad metafísica o versículo sacado de un texto sagrado, o Dios, tiene por finalidad la suspensión momentánea de la actividad de los sentidos, indriya, la actividad del subconsciente, samskara, y de los pensamientos. Al concentrarse o adherirse a un único pensamiento, se facilita el alejamiento de los demás pensamientos y poco a poco la mente deviene más atenta. También por la disciplina de la respiración o pranayama, el hombre profano deja de respirar de una manera rítmica y se concentra en un determinado ritmo de notables efectos psicomentales. También la repetición incesante del nombre de Dios o de palabras sagradas, mantra japa, por ejemplo, aum, ayuda a controlar la mente, sobre todo si son practicadas con devoción y convicción. En la India son especialmente venerados los 4 Mahavakyas, o grandes dichos, contenidos en cada uno de los 4 Vedas. El Mahavakya del Rigveda es Prajnanam Brahma, es decir, la conciencia pura es Brahman. El del Yajur Veda es Aham Brahmasmi, que significa yo soy Brahman. El del Sama Veda es Tat Vam Asi, que significa ello, tú eres. Y el de Atharva Veda es Ayan Atma Brahma, que significa este sí mismo es Brahman. Con esta y otras técnicas, muchos sadhakas pretenden activar la kundalini, los chakras, etc., con el fin de obtener poderes o cierto tipo de ventajas psíquicas o mentales. Pero todo ello son cero, nada, pues como explica Sri Ramana, los poderes llamados parapsicológicos no otorgan la paz o la felicidad, sino que por el contrario nos harán completamente miserables. Además, ¿para qué sirven estos poderes? El presunto mago Siddha desea exhibir los siddhis, poderes, para que otros le aprecien. Busca reconocimiento, y si el aprecio no viene no será feliz. Debe haber otros que le aprecien.
y hasta puede encontrar a otro que posea más poderes. Eso le pondrá celoso y generará infelicidad. Resulta evidente que la experiencia de la no dualidad no puede basarse en presupuestos que aceptan la dualidad. Quiero poderes para ser admirado. Pero, ¿quién hay sino Brahma? ¿Quién quiere poderes sino el ego? ¿Ante quién quiere exhibirse? El sadhana debe rechazar esos espejismos mágicos, solo deseables para los ignorantes. En todo caso, las técnicas, aunque solo provocan una inmersión temporal de la mente, ayudan a experimentar el gozo de morar en el estado de conciencia libre de pensamientos y, por tanto, ceban la mente para que continúe con su práctica de autoanonadamiento.